Un gusto estar con ustedes esta tarde comentando temas tan importantes como lo es la educación financiera. Y bueno, hoy justamente este tema maravilloso que es la influencia de las finanzas conductuales en la educación financiera. Espero que les guste y sobre todo que sea de interés para ustedes y para su vida. Primero que nada, me presento, soy Ariadna Hernández Rivera de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una de mis áreas de especialización actualmente son las finanzas conductuales y mis trabajos a lo largo de los años han sido a través de esta temática que es la educación financiera. Y es que las personas, muchas personas siempre en nuestra vida necesitamos solventar nuestras necesidades. Esto nuestras necesidades al corto y a largo plazo. Y por eso requerimos entender de la comprensión de elementos para tomar decisiones adecuadas y acertadas, como cuáles podemos considerar en el día a día, como son el consumo, el ahorro, deuda, inversión, seguros, etcétera, los riesgos, etcétera. Y bueno, por eso la educación financiera es muy importante. ¿Por qué? Bueno, va a aportar conocimientos. Es importante mencionar que la alfabetización financiera, a diferencia de la educación financiera, la alfabetización vas aprendiendo diferentes conceptos a lo largo de tu vida, como lo puede ser la inflación, también la tasa de interés, y esos conceptos que vas analizando llaman alfabetización financiera, que son parte de la educación financiera y por eso la educación financiera nos va a aportar conocimientos, pero también la comprensión de los mismos, no solo el conocimiento, sino la educación. Una vez que nosotros estamos educados, estamos comprendiendo y desarrollamos habilidades constantemente con este conocimiento. Por ejemplo, algunas de ellas son un adecuado uso de productos y servicios financieros. ¿Cuáles son esos productos? Todas las tarjetas bancarias, todas las tarjetas de débito, crédito y otros instrumentos financieros que nosotros podemos hacer uso. Estas herramientas como son la tecnología, por ejemplo, ahora desde nuestro móvil nosotros podemos hacer transferencias muy instantáneas, a diferencia de antes que necesariamente tenías que ir al banco. Ahora lo que haces es que simplemente si tienes saldo, transfieres. Y si necesitas crédito, también le pides con estas famosas herramientas tecnológicas que ahora las llamamos estas fintech, que viene de las empresas de tecnología financiera por sus vocablos en inglés. Y también, bueno, una vez que nosotros ya comenzamos a educarnos, desarrollamos hábitos, como esos hábitos como tú estás lavándote los dientes todos los días, levantarte temprano, hacer ejercicio, lo mismo generas hábitos financieros una vez que estás educado, como cuáles, compras inteligentes, ahorro, inversión, etcétera. Pero los hábitos son muy importantes en nuestra vida, nos transforman, nos cambian. Y por supuesto, permite la administración eficiente del dinero, que es con lo que todos nos peleamos. No importa cuánto ganamos, sino cuánto gastamos. Y no solo cuánto gastamos, sino cómo y en qué lo gastamos. Y administrarnos adecuadamente transforma nuestra vida. Y esto genera un bienestar económico, no solo a nosotros, sino también a nuestras familias. La educación financiera permite que estemos bien informados para tomar decisiones correctas. Y otro punto que estudia la educación financiera y que se ve influenciada es el comportamiento del individuo. Quizá los que están aquí presentes, muchos de ustedes son economistas o de áreas económico-administrativas que les interesa este tema. Así que ahora vamos a adentrarnos a esta temática tan interesante que es el comportamiento financiero. ¿Por qué actuamos de una manera u otra? ¿Qué pasa cuando nos dicen a nosotros en nuestras clases de economía de que el individuo es racional? Y todo el tiempo nuestros profesores de economía clásica nos estaban diciendo que el individuo era racional, pero eso queda totalmente descartado.
porque el comportamiento del individuo es racional. Si fuese racional, nosotros entonces no tomaríamos, por ejemplo, alcohol, no fumaríamos, tuviésemos un cuerpo esbelto por el ejercicio y la alimentación sana, pero no es así. En la vida cotidiana no tomamos decisiones correctas y por eso comprender el comportamiento de los individuos se requiere estudiar estas áreas. No solo la economía, como lo ven acá, sino también la psicología, sociología, la neurociencia, que es un área relativamente nueva, pero muy interesante, porque de ahí se desprende la neuropsicología, la neuroeconomía, las neurofinanzas, entre otras. Y lo que aquí nos compete justamente van a ser todas estas ciencias que van a estudiar el comportamiento financiero y que de ahí se va a desarrollar las decisiones y elecciones que nosotros tomemos con la educación financiera. Y para comenzar, quiero definir qué son las finanzas conductuales, ya que hemos estado hablando que son muy importantes para una educación financiera. Las finanzas conductuales analizan al individuo desde el punto de vista psicológico, explicando su comportamiento y las decisiones que toman en el mercado, no importando si son correctas o no. En esta área considera la incertidumbre y el riesgo como un factor determinante para la toma de decisiones. No es como aquel joven que dice, no, pues miren, vamos a salirnos de pinta y no importa a ver qué pasa. No, la conducta cuando es estudiada sí tiene que ver con el riesgo. Yo voy a analizar qué pudiese pasar por una determinada pandemia. Obviamente, a diferencia de los modelos clásicos y los modelos matemáticos que nos enseñan en economía, que son predictorios y que te llevan a una probabilidad, desafortunadamente esta área del conocimiento no tiene nada que ver, porque resulta que tú puedes decir que el individuo se va a comportar de tal manera, pero resulta comportándose de otra manera y eso tiene repercusiones en los mercados. Y es que estamos hablando de un mercado en el lugar donde se ofertan y se demandan bienes, servicios, productos tangibles e intangibles. Por tanto, es importante siempre mencionar que nosotros como individuos debemos de considerar el riesgo y la incertidumbre. Entonces, las finanzas conductuales admiten que existen sesgos emocionales y cognitivos que influyen en nuestras decisiones. ¿Y a poco no les ha sucedido? Cierto, ¿no? Díganme que les ha sucedido que cuando nos sentimos tristes o nos sentimos felices, las decisiones que tomamos son de acuerdo a lo que estamos pasando en este momento y no necesariamente tiene que ver con la racionalidad. Entonces, esta área sí considera esos sesgos. Y bueno, antes de continuar, quisiera poner estas diapositivas a algunos economistas que ustedes los tienen en su mente y que han sido trascendentales en nuestra historia. Para comenzar, ustedes recuerdan al padre de la economía, Adam Smith, con el famoso libro que fue La riqueza de las naciones, publicado en 1776. Sin embargo, antes de publicar ese libro que ha sido trascendente en los economistas, Adam Smith publicó este libro llamado La teoría de los sentimientos morales. ¿Qué sucedió con este libro? Bueno, aquí expone justamente el comportamiento de los individuos, o sea, cómo estos individuos, perdón, voy a regresarme, cómo estos individuos se comportan de tal manera que están luchando entre sus pasiones, sus emociones y están conflictuados en sí mismos. Este libro da pauta a que efectivamente el individuo no va a ser racional, sino va a ser emocional. Y como tiene que verse, esta ciencia es comportamental. ¿Qué quiere decir? A través del comportamiento del individuo. Entonces, los invito a leer este libro porque de verdad es un libro que aporta los primeros indicios a la economía del comportamiento y a las finanzas conductuales. Muy bien. Después
Tenemos a alguien que no es economista, es un psicólogo, pero que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002. Su principal contribución a la ciencia económica, junto con Tversky, que es lo que analizaron ellos sobre la denominada teoría de las perspectivas. Según ellos, los individuos cuando toman decisiones, como ya los acabo de comentar, no son para nada racionales, porque si están en entornos de incertidumbre, algo que pareciera tan simple y que llegaría a un final, esto se aparta de la probabilidad promedio. Es decir, si ustedes piensan que un individuo está caminando por un sendero y que va a llegar al final de la meta, resulta que probablemente como está oscuro, esa es una incertidumbre o un riesgo, prefieren dar vuelta a la derecha y regresarse. Entonces, las probabilidades aquí cambian. Y hay un libro que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Aquí habla sobre el cerebro que tenemos, lento y rápido. El cerebro rápido es aquel cerebro que piensa de manera instantánea y dice, voy a comprar unos zapatos que me gustaron mucho y no importa que cuesten 3,000 pesos. Y entonces ese es el cerebro que no es racional. El cerebro no racional viene de un cerebro reptiliano, pero el cerebro que va más hacia lo racional viene de un cerebro ya humano, que es el que piensa despacio. Es decir, por ejemplo, ahorita ustedes no me dejarán mentir que en esta temporada de ofertas, no solo ustedes, sino todo el mundo compró algo. ¿Por qué a fuerza tenemos que comprar algo en las ofertas si no lo necesitamos? Si lo necesitaste, lo compraste y tenías, qué padrísimo, pero si no, ¿qué sucede ahí? Es que tu cerebro rápido compró, pero tu cerebro lento pudo haber pensado de que no te ibas a gastar esa cantidad. Es decir, nuestro cerebro lento nos permite pensar, racionalizar y tomar decisiones correctas y efectivas. Entonces aquí les dejo la tarea, que cada vez que tengan que tomar una decisión, la hagan pensando lentamente. Apenas ayer terminé un libro muy bueno de neurociencia y decía que incluso un test muy rápido era, un tip, perdón, muy rápido era respirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así como los comerciales, antes de actuar. Ese es el pensamiento lento que nos lleva a racionalizar. Por eso, la influencia de las finanzas conductuales en la educación financiera tiene que ir con ese pensamiento lento para no afectar nuestro monedero. Otro premio Nobel de Economía que ha trascendido justamente estas finanzas conductuales, Richard Thaler. Él obtuvo su premio Nobel en 2017. Uno de sus libros más famosos es el famoso Pequeño Empujón. Y se dedica más a lo que es las políticas públicas, pero lo que hace es un análisis de cómo los comportamientos de los individuos, si tú les estableces una rutina, por ejemplo, él expone que en unas escuelas en Estados Unidos donde había niños muy obesos, decidió hacer un experimento y les puso la comida más sana al principio y la comida chatarra al final, sin ser paternalistas, pero sí con un pequeño empujón. Lo que hizo es que al pasar los niños por esta cocina a la hora del recreo y establecer primero la comida sana, los niños compraron esa comida sana o les dieron esa comida sana y ya no les dio tiempo quizá de irse a la comida chatarra. Entonces él dice que con un pequeño empujón, dado el comportamiento de los individuos, esto les puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y por supuesto también con pequeños empujones pudiéramos ayudarnos con una mejor educación financiera para que pues esto beneficie a nuestro monedero. Y quisiera aquí mencionarles qué es entender el funcionamiento de las finanzas conductuales. Cuando tú entiendes las finanzas conductuales, entiendes mejor a lo que sucede con los mercados, porque pareciera
que los financieros, los economistas y financieros somos inalcanzables, ¿no? Pero fíjense, les voy a contar una historia muy lamentable, muy triste. Hace 2 años, aproximadamente 2 años y medio, apliqué 5,000 encuestas en todo el país. Eso incluyó, por supuesto, su institución. Apliqué encuestas a las áreas económico-administrativas, estudiantes universitarios de estas áreas, para evaluarlos cómo estaban en educación financiera. Lamentablemente, los jóvenes de economía, de finanzas, de administración, contaduría, no podían ni siquiera contestar preguntas muy simples como el caso de la inflación, la comprensión de la inflación o los movimientos de las tasas de interés. Entonces, esto es muy preocupante porque si ni siquiera los chicos que se dedican a estas áreas pueden contestar este tipo de preguntas, pues resta mucho la población, ¿no? Entonces, si ustedes se involucran, no solo estudiar la educación financiera, sino el comportamiento de los consumidores, de los individuos, esto te va a permitir tomar mejores decisiones. La toma de decisiones es fundamental para llegar a un beneficio económico, a una utilidad económica. Como les dije, el psicólogo y Tversky, ¿qué hicieron? Bueno, observaron las preferencias de la gente que son totalmente incoherentes, aun cuando las mismas opciones se presenten en formas diferentes, lo que ayuda a explicar comportamientos económicos racionales. Entonces, esto regresa al tema que nos enseñan en las universidades, que el individuo es racional. Lamentablemente, el individuo no es racional, no tomamos decisiones adecuadas ni correctas, ni aun cuando se nos presentan. Por ejemplo, cuando las personas van a una tienda lejana para obtener un descuento por un artículo barato, pero no lo hacen si está a la vuelta de su casa, a la vuelta de la esquina, aunque esté muy barato, pero como está cerca, prefieren no comprarlo, pero si está lejos, sí. Entonces, esa es una situación irracional. También observaron que la reacción ante la pérdida es mucho más intensa que ante, es decir, les duele más perder algo a los individuos que cuando ganan. Y eso explica de alguna u otra manera a aquellos jugadores que están apostando su dinero y que ya están casi en la quiebra y que apuestan aún más porque el dolor es mucho más grande. Este comportamiento que te afecta a tu dinero y a tu monedero es muchísimo más grande. Y para eso es muy importante establecer 2 criterios del funcionamiento del cerebro. Ese sistema 1 y el sistema 2, que le llamamos previamente el sistema rápido o intuitivo, y por el otro el lento o el racional. Cuando tú piensas muy rápido eres impulsivo, ¿no? Pero cuando piensas despacio tienes autocontrol, estás realmente en una situación racional. Pero por supuesto, el primer sistema lo que hace es que te relaja. Ya pensaste rápido y no genera incluso una quema calórica. Lamentablemente, cuando tú piensas muy despacio, lo que sucede a los científicos es que estamos piensa y piensa y piensa y piensa sobre nuestras investigaciones. Y esto, lamentablemente, también te quema mucha energía, te desgasta a sobremanera. Entonces la gente no quiere desgastarse, no quiere cansarse en pensar y por eso decide pensar rápido. Pero para tener una educación financiera correcta, lamentablemente necesitamos utilizar ambos cerebros, tanto el intuitivo como el racional. El intuitivo, este rápido pensamiento, tiene que ver con las creencias, los prejuicios. Es que en mi comunidad dicen tal cosa y entonces debo de comprar tal cosa. Por ejemplo, en los municipios, en las comunidades de los pueblos originarios donde se hacen fiestas tan grandes, tienes que acoplarte a esas fiestas patronales, por ejemplo, porque el sistema de creencias es lo que te está arrojando y te está impulsando a hacer ese gasto
para la fiesta religiosa. Pero el sistema racional lo que hace es que te va a analizar y te va a poner a prueba esas creencias. Es necesario que te endeudes todo el año, por ejemplo, para una fiesta. Eso es lo que dice el sistema racional y lo juzga, lo critica, lo analiza y lo pone a prueba. Muy bien. Entonces, acá les voy a enseñar algo que podemos considerar en estos términos. Fíjense ustedes. Aquí, por ejemplo, vamos a comenzar con la facilidad cognitiva. Cuando nosotros compramos, fíjense ustedes cómo se ve influenciada nuestra toma de decisiones con ese comportamiento en la educación financiera. Cuando nosotros compramos algo, lo que hacemos es por cognición, algo que les parece mucho más cercano, más familiar, es lo que ustedes van a consumir. Y eso estamos hablando de esta cápsula. ¿Les parece más, más atractiva? No necesariamente, pero sí más familiar. Y lo que haces es que compras, prefieres comprarlo, lo adoptas. A diferencia de esta que pudiese ser mejor, pero que no la compras porque no es familiar. Entonces el comportamiento está basado en la familiaridad de las cosas. Y así luego nos venden otras marquitas por el hecho de la palomita o la estrellita o la sirenita. Está familiarizado en tu mente, eso es lo que vas a comprar. Luego, algo que se llama heurística. Si recuerdan a ustedes lo de Ratatouille, ¿recuerdan ustedes qué sucedió en esa caricatura, en esa película, donde tenía que poner a prueba a este comensal que era un crítico de la cocina? Y para llegar a, pues, a satisfacer ese deseo que él tenía de comer algo diferente, lo que hicieron es ponerle un platillo que se llamaba ratatouille, que lo que se refería era un sabor de su infancia, que era algo como tortilla, que al consumirla, al probarla, le daba un sabor y un recuerdo a su niñez, a su madre, etc. Entonces, mucho de lo que compramos en las experiencias, recuerden que ahora ya nos venden también en los restaurantes experiencias y mucho más, tiene que ver con la heurística de la disponibilidad, ese sistema de prejuicios y lo que nosotros traemos del pasado, que ahí, por cierto, se activa nuestro cerebro secundario, el de las emociones, ese cerebro del mamífero. Y luego tenemos una distorsión del pasado. En esta distorsión del pasado, lo que nosotros vamos a encontrar es una subvaloración o, por el contrario, una sobrevaloración de las experiencias. Vas al cine y dices, esa película estuvo genial. Probablemente la película estuvo horrible, pero esas son tus experiencias y entonces al contarlas estás sobrevalorando o estás subvaluando y eso lo que sucede es que influye en las decisiones de otras personas. Entonces, sí tiene mucho que ver estos comportamientos con las decisiones que nosotros tomamos en nuestras compras. Luego seguimos con otro que se conoce como efecto halo. Ustedes acá tienen a un médico vestido, digamos, con un estereotipo de un médico, y entonces dicen, sí, sí, voy con el médico, pero ¿qué sucedería si ese médico se transforma en su vida habitual, ¿no? Un fin de semana donde se pone unos jeans y una playera, todo tatuado? Entonces, si cambiamos, si vamos tapando así, ¿no? Y decimos uno o el otro, ¿con cuál se quedan? Bueno, pues obviamente que la impresión causa una toma de decisiones. Ahí les va, por ejemplo, los financieros, muchos de mis colegas financieros dicen que son consultores de empresas transnacionales, dicen, es que tengo que ir de traje y tengo que ir con mi supercarro último modelo porque la gente se va con esas impresiones, con esos estereotipos que no son correctos, pero esto tiene que ver con las finanzas conductuales y el efecto halo.
Entonces, no nos vayamos con la primera impresión, busquemos y profundicemos. Luego tenemos otro que se llama efecto IKEA. Se dieron cuenta, las grandes industrias se dieron cuenta que cuando le llevabas a la gente, cuando compraban, por ejemplo, un mueble y se lo llevaban así, la gente no lo consumía mucho, pero cuando le daba todas las piezas y lo ponía a armar, entonces la gente compraba más. Curioso, ¿no? Entonces esto no es racional. Honestamente, yo prefiero un librero ya bien hecho, pero la gente no es racional. Sin en cambio, a estas personas lo están disfrutando porque están armando todas las piezas, ¿no? Y en el siguiente, que es el efecto priming, las ideas impresas en el individuo que son las que influyen en las decisiones. Entonces tú piensas que el individuo es por sí individualista, egoísta y por sí se aísla, pero eso no necesariamente es cierto. Entonces, los individuos somos predeciblemente irracionales, eso es cierto, y nos equivocamos sistemáticamente. Por eso entender el comportamiento del individuo es necesario para la toma de decisiones correcta en la educación financiera. Y ahí les va. Tenemos una coherencia arbitraria. Cuando tomamos decisiones, ¿qué sucede? Tomamos decisiones y entonces tenemos una coherencia arbitraria porque predisponemos a pagar una cantidad. A ustedes les ha pasado muchísimo que te ponen 8,99 y tu pensamiento irracional se va a la cantidad de 8. O sea, piensas que es 8, en realidad no es 8, es 9. Como dice mi hija, algo muy chistoso, dice, ¿quién va a dar un centavo de cambio? No existe, ¿no? Pues sí, pero esto es un efecto, algunas personas comúnmente le dicen un efecto de marketing. Y lo que nosotros estudiamos en la conducta, le decimos que es una coherencia arbitraria. No es coherente, pero las personas se van hacia ese rubro. Y luego tenemos estas elecciones relativas, que tienes varias opciones. Por ejemplo, tienes para elegir 2 restaurantes. El primero es muy rico en comida, el siguiente tiene una música muy, muy buena. ¿En cuál elegirías, no? Quieres ambas cosas, no puedes, entonces prefieres elegir algo intermedio que esté entre los dos. Estas son las preferencias relativas. Y luego tenemos otro ejemplo. En el caso, ustedes saben que a la gente le encanta estos teléfonos celulares de la manzanita, ¿no? Pueden no ser tan buenos, pero como la gente ya tiene un recuerdo del pasado, este recuerdo no se le olvida y la gente no importa que este nuevo celular ya no sea tan bueno como el otro, pero prefieren este, aunque cueste lo doble o triple. Entonces, aguas con esas expectativas que nosotros tengamos. Tenemos que comprar inteligentemente, no necesariamente irnos por los recuerdos. Los recuerdos no siempre son buenos a la hora de elegir y menos en educación financiera. Y por supuesto, algo muy importante acá es que las emociones influyen en cada una de nuestras decisiones financieras. Cuando comencé a platicar con ustedes, les decía, no es lo mismo comprar cuando estás enojado, cuando estás feliz, cuando estás triste. Ustedes saben que infinidad de películas dicen, ay, para que te desestreses, vámonos de compras. No, mano, no es para que te desestreses, eso no puede suceder, porque ese no es un pensamiento coherente, no puedes tomar una decisión adecuada cuando estás en una emoción muy grande. Es, por ejemplo, cuando estás muy hambriento y te vas a un supermercado y comes lo que sea, o a un bufete y comes lo que sea. No puedes tomar decisiones así. Nuestras emociones influyen en nuestras decisiones y esas emociones debemos de tenerlas lo más tranquilas que podamos para poder decidir correctamente respecto a nuestro dinero y respecto a nuestra monedero. Por ejemplo, aquí les pongo cómo influyen las emociones a la hora de invertir.
Las emociones y las necesidades humanas inconscientes como miedos, fantasías, deseos, pueden afectar muchas veces o muchas ocasiones tus decisiones cotidianas, incluyendo las decisiones financieras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros nos sentimos emocionados, cualquiera que sean esas emociones, porque no nos va a llevar a nada bueno. Y acá tenemos un ejemplo que es un ciclo del mercado. Y los inversionistas ahora, los que estudiamos o nos dedicamos a este estudio de las finanzas conductuales o las neurofinanzas, también vamos analizando cómo los inversionistas deben de decidir ante cada una de las situaciones. Cuando tienen ganancias, por ejemplo, acá que están eufóricos, los inversionistas dicen, me está yendo muy bien, y entonces lo que hacen es nuevamente meten todo ese dinero y ese dinero no saben que puede caer. Pero como acá van ante la negación, como ustedes lo pueden ver acá, dicen, no, el mercado se tiene que recuperar, y lejos de recuperarse sigue en caída. Y ustedes han visto muchas escenas de que las personas se suicidan en tiempos de crisis, pero una de estas emociones es por eso, porque no pueden tomar decisiones correctas, porque a pesar de que las cosas van mal y siguen yendo mal, las personas piensan y apuestan todo a eso. Entonces, lo que más aconseja respecto al dinero y a la educación financiera es literalmente tranquilizarnos para tomar decisiones adecuadas. Y bueno, esto solo es una probadita, la verdad, de lo que es la educación financiera. Hay muchos temas importantes y bueno, acá en un libro que tengo que pronto va a salir, que es justamente el que expongo todo lo de la educación financiera en los jóvenes universitarios en México, hizo favor de prologarlo mucho estas palabras que dice, y por eso las cito acá, que la educación es el hito más importante para la formación integral de la niñez y la juventud. Esta se inicia en la cuna y termina en la tumba. No hay duda de que atender los requerimientos para la vida de los jóvenes universitarios de México y el mundo es aspecto básico de la educación, de Víctor Manuel Barceló Rodríguez. Y yo voy a agregar que la educación financiera comienza en la niñez, justamente en la cuna, y nunca termina. Hace un par de semanas di una conferencia para el Instituto Nacional de Estadística de Panamá y me preguntaban cuándo termina uno de aprender la educación financiera y les dije nunca, jamás. En todo momento nosotros estamos aprendiendo, porque una vez que tú aprendiste, salen nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevos conocimientos que nuevamente tienes que actualizarte. Ustedes imagínense, hace 10 años nosotros no teníamos esta forma de hacer transacciones. Ahora, con la tecnología, pues, y en 10 años más, también. Entonces, esta educación financiera es permanente. Y las finanzas conductuales es una mirada de tener a una educación financiera sana. Les recomiendo mucho este libro que se llama Visiones de la Educación Financiera, coordinado por su servidora. Esto lo pueden ustedes acceder en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o también pueden meterse así, Visiones de la Educación Financiera con esta liga, se meten y lo descargan de la Universidad Autónoma del Estado de México, que me hizo favor de subirlo a su plataforma. También les sugiero y los invito a escuchar Impacto Económico. Llevamos 16 años al aire, transmitimos por el 96.9 de FM, obviamente la radio local en Puebla, pero también nos pueden sintonizar a través de www.radiobuap.com. Y bueno, ahí estamos comentando siempre todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la educación financiera. Y los invito a seguirme a través de mis redes sociales, mi página de internet. Pueden encontrarme como Ariadna Hernández Rivera.com, en el Twitter,
@AriadnaHRivera e Instagram @AriadnaHRivera. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a las órdenes para responder cualquier duda o cualquier comentario. Muchísimas gracias.